Entonces, vamos a minimizar acá. Ya se está grabando. ¿Ok? Entonces, este sería el primer ejemplo de despeje de una variable. ¿Ok? Tenemos en el primer ejercicio resuelto la práctica 31. Nosotros habíamos quedado hasta que ustedes resolvieran hasta la práctica 29. La 30, si quieren ahorita lo podemos más adelante proyectar. Es muy simple, es con unas gráficas y ustedes tienen que buscar los cortes donde el polinomio se haga cero, pero eso lo vamos a ver más adelante. Este sería el primer Profe, ejercicio. sí, perdón, le iba a preguntar eso, es que la 30 son esas gráficas y yo qué raro, no sé. Sí, ahora abro un momentito porque yo tengo el libro aquí en digital, entonces lo abro un momentito para explicarles. ¿Ok? Ok, gracias. Veamos el siguiente ejemplo. Este programa que estoy usando, jóvenes, es el de las pizarras digitales. Hubiese sido muy bonito poder dar las clases ahí en la pizarra. Bueno, tenemos este otro ejemplo. Este es más sencillo aún, porque si ustedes observan, jóvenes, tenemos una formulita de V igual a 1 por A por H. En este caso, jóvenes, nos están pidiendo despejar la letra A. Como todo se está multiplicando, vean que lo único que hice fue en este Profe, caso. Ajá. profe, es que yo creo que eso no es una, yo creo que eso es una L, L, ¿no? perdón. Ah, sí, perdón, L, sí, Sí, tiene es razón. una L. Sí, gracias, Fabián. Sí, es una L. Vamos a corregirlo aquí un momentito. Es una L. ¿Ok? Para que no se preocupen ahí con la anotación, ¿verdad? Es una L. L por A por H. Entonces, ven lo que hicimos en este caso fue acomodar la L con la H, la agrupamos nada más simbólicamente, porque recuerden que en la multiplicación el orden no altera el producto. Entonces puede estar tanto la L multiplicada con la H como la L con la A o la A con la H. O sea, podemos agruparlo de diferentes maneras. ¿Cuál fue el objetivo de este ejemplo a la hora de agruparlo? Visualizar que el L por H que está multiplicando aquí a la A, todo ese L por H que multiplica lo podemos pasar a dividir. Ven acá donde lo pasamos a dividir. Entonces, en este caso, ven que al pasar el L por H a dividir, ya queda la A solita. Y fue un despeje muy sencillo. Esta es una ecuación muy sencilla de despejar, como la formulita de velocidad, de distancia y tiempo. Es así de rápido. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Profe, Uh-huh. ¿ella al final queda con paréntesis ahí o solo es representativo Bueno, ahorita? pueden dejarlo, sí, pueden dejarlo aquí sin paréntesis. No es requisito. ¿Verdad? Fuera requisito si estamos multiplicando con algún otro elemento o hubiese una suma o una resta afuera, pero no, en este caso no. Pueden dejarlo así sin paréntesis. Los paréntesis los agregué para que visualizaran cómo podemos pasar toda esa multiplicación a la operación contraria que es dividir. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda, jóvenes, hasta acá? Por ¿Vamos el bien? momento no. Ok. Veamos otro ejemplo. Este ya sería de la práctica 32. Profe, digamos, y si se dejan los paréntesis, no pasa nada. No pasa nada. En realidad, Setura y esos paréntesis no tendrían ninguna función. Ujú. Es más, hasta Luis, si yo quiero le pongo paréntesis, pero no tendrían ninguna función porque no hay potencias y no hay sumas fuera de ellos, ni Ah, restas. ok, ok. Uh-huh. Okay. Bueno, jóvenes, vamos entonces, si no tienen alguna, pueden ir preguntando, ¿verdad? Con toda confianza. Vamos con el siguiente ejemplo de la práctica 32. Ahí disculpen que está un poquito borroso, pero le tomé, no tengo escáner, entonces tuve que tomar las fotos con el celular. Bueno, chicos, ven, aquí de la práctica 32 ya estamos empezando con lo que son ecuaciones fraccionarias. El libro viene un poquito desordenado porque anteriormente habíamos visto un poquito de ecuaciones con fracciones, después viene despeje de variables. A mí este tema, estos tres ejemplos que acabamos de ver anteriormente, me hubiese gustado más bien verlo antes de ver ecuaciones, pero bueno, vamos a continuar con el orden del libro. Viene entonces lo que son ecuaciones con fracciones. Las ecuaciones con fracciones hay muchas maneras de resolverlas. En este caso, este primer ejemplo, como no están unidas estas dos fracciones, es decir, no tienen el mismo denominador, miren para ver quién se unió, jóvenes, dale un segundito. Si alguien se unió. Es que a veces les tengo que dar a aceptar para que se unan. Bueno,
Como pueden ver, jóvenes, esta fracción de acá tiene denominador 1. ¿Ven? Este 1 tiene aquí de denominador el 1. Y esta otra fracción tiene de denominador la letra X. Son fracciones totalmente diferentes, o lo que llamamos matemáticamente fracciones heterogéneas. Como están separadas por una resta, es más sencillo empezar el despeje. Es algo muy similar a lo que vimos en el primer ejemplo que les expliqué ahora con el R, y el R sub 1 y R sub 2. El R sub 2 que teníamos que despejar estaba abajo en el denominador. Pues pasa lo mismo con esta letra. Tenemos la X en el denominador. Vamos entonces a empezar a tratar de quitarle a esta X todo lo que le estorba en sumas y restas. En este caso, el 1. El 1 tiene la operación de suma adelante. Recuerden que siempre nos fijamos en la operación del número que está adelante, no la que está después. Sería aquí suma, ¿verdad? El 1 está sumando, entonces lo pasamos al otro lado a restar. ¿Ven? Como lo pasamos a restar, vean que nos quedó entonces el menos de la fracción 1 sobre X. Bajamos el igual, bajamos el 2 y resolvemos esa resta. 2 menos 1 nos quedaría 1. Ahora sí, viene el siguiente procedimiento. Ese despeje de la letra X, recuerden Profe, que... ¿Sí? tengo una pregunta. Díganme. Si uno puede realizar una resta o una suma antes de despejarla en el inicio, ¿se puede realizar o no? Ah, sí, claro, claro. Si aquí hubiesen unos términos semejantes que puedo reducir antes de empezar el despeje, uno lo hace, por supuesto. Queda hasta más Excelente. cortito. Ok, vamos bien hasta acá entonces. Tenemos que despejar la letra X, pero recordemos que para despejar la letra X no puede estar en el denominador. Esa letra que se necesita despejar tiene que estar en el numerador. Por lo tanto, esta X que está aquí en el denominador, la vamos entonces a pasar a multiplicar. Ven que la función de la X es dividir. Entonces, esta X que está aquí dividiendo, la vamos a pasar al otro lado del igual a multiplicar por el resultado que nos dio, que en ese caso fue 1. Si resolvemos esa multiplicación, 1 por X nos va a dar X. Y recordemos en este caso que, bueno, para despejar la letra X, en realidad 1 por X es X, o este 1 que está multiplicando lo podemos pasar aquí a dividir. En realidad el 1 es como, dicen ustedes, mantequilla, ¿verdad? No tiene ahí ninguna función. Prácticamente con esta operación de 1 por X ya la X quedó despejada y el resultado nos daría menos 1. Recuerden que la variable que uno despeja no necesariamente tiene que estar en la izquierda, puede quedar perfectamente en la derecha, siempre y cuando la igualdad se mantenga. Es lo mismo decir X igual a menos 1 que menos 1 igual a X. Recuerden también, jóvenes, que como estamos trabajando con ecuaciones, la respuesta siempre se da en conjunto solución. Estos 3 puntitos, ¿se acuerdan que yo les decía? Por lo tanto, no es necesario escribirlos. Eso no, es costumbre mía estarlo escribiendo cuando ya finalizo un ejercicio, decir, bueno, por lo tanto, el conjunto solución, este sí es importante, esto sí tiene que aparecer en la respuesta de la ecuación. El conjunto solución sería el conjunto formado por la constante menos 1. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con este ejemplo? Suave con respecto al conjunto solución, lo de abajo tiene que ir entre paréntesis, eh, digamos, La respuesta. sí, la respuesta, pero no va entre paréntesis lo rojo, digamos, el cuadrito que hizo en rojo, nada más tiene que ir, digamos, a lo que equivale el despeje. Sí, es que en este caso la mayoría estamos acostumbrados a encerrar la respuesta, que eso fue lo que Correcto, yo hice. correcto, Encerramos aquí en un rectángulo rojo la respuesta. exacto. Pero matemáticamente la respuesta correcta cuando trabajamos con ecuaciones es dejar la solución entre llaves. Ok, ¿Okay? Siempre listo, entre llaves. O sea, la respuesta formal es esta. listo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el curso de matemática general yo les digo a mis estudiantes, ustedes pueden dejar las respuestas acá. Está bien, pero les faltaría este paso. Y este paso vale un punto. Sí, Porque tengo que contemplarlo. Entonces, no es que el ejercicio no esté mal, es simplemente que si el ejercicio valía 6 puntos y no colocaron el conjunto solución,
yo les tengo que sin colocar graciar. 5. Sí, sí, exacto. Entonces yo les digo, acostúmbrense siempre que cuando trabajamos con ecuaciones, la respuesta se da en conjunto solución siempre. Porque Listo. muchos me la Gracias. dejan hasta acá, entonces lástima, en un examen pues pierden esos puntillos, ¿verdad? Ese punto, por ese punto. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta con este ejemplo? Profe, ese negativo le pertenece al 1, ¿no? A la X nada que ver. Donde usted lo Este pasa para el menos otro lado. correcto. Este menos quedó aquí en el numerador. Anthony, ¿es verdad? Sí. Ahí los voy reconociendo la voz porque no los veo. Este menos 1, en realidad recuerden que el menos de una fracción pertenece a toda la fracción. Entonces, a conveniencia yo no pasé la X con menos. A conveniencia yo lo dejé aquí. Recuerden que el menos pertenece a toda la fracción. Por eso es Entonces, que yo preguntaba, porque yo pensé que la X pasaba tal vez con negativo también. si le hubiese servido, sí. Tal vez si aquí hubiese un negativo, entonces una vez quitaba el menos por menos más. Y si no pasaba negativo, siempre le quedaba negativo al 1, ¿no? No, porque ahí ya estaría pasando el negativo de la fracción, lo estaría pasando con el denominador, que sería X. Ya. Sí, Profe, pero eso sí se puede hacer, digamos. sí, claro. Por A por B puedo pasar el negativo. No, no necesariamente es el 1 el que tengo que cambiar para No, poder que se vaya ese negativo. no. Recuerden que este menos de acá, voy a enseñárselos aquí. Este menos pertenece a toda la fracción. Entonces, este menos yo lo puedo dejar con el 1 o lo puedo dejar con la X. Pero Obviamente, entonces, si yo hubiera pasado ese negativo con la X, en algún momento tenía que haberme dado igual el mismo resultado. sí, si usted hubiese pasado aquí el negativo, aquí 1 por menos X, aquí le hubiese quedado más 1. Y al final este menos 1 lo hubiese tenido que pasar aquí a dividir con el más 1. Entonces igual siempre le iba a quedar menos 1, o sea, el resultado es el mismo. Siempre se mantiene, ¿verdad? No va a cambiar en nada. De hecho, recuerden que, por eso yo les decía, las ecuaciones tienen muchas maneras de resolverse, pero la respuesta siempre es la misma. O sea, como hay varios caminos donde llegar a la solución, pero la respuesta siempre va a ser la misma. ¿Ok? ¿Quedó aclarada esa consulta, Antonio? Sí, claro, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, Pero yo digamos, Dime, Setura. que digamos, siempre para tener el mejor resultado es mejor pasar ese negativo. Si estuviera en un número, pasarlo al otro lado con el número para no tener que hacer todo ese paso de más, volver a hacer la suma o así, ¿no? Es que eso depende, Setura. Por ejemplo, si aquí hubiese estado en este lado derecho, aquí hubiese estado un negativo, claro, es mejor pasar si hubiese estado aquí menos 1, hubiese sido preferido entonces pasar aquí la menos X y dejar aquí positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos me quedaría más. Entonces ya me queda la X positiva. Pero como más bien aquí estaba positivo el lado derecho, ¿verdad? Si borramos aquí los negativos, entonces no hacía falta arrastrar el negativo. Cuando haga falta, ustedes lo hacen, si no, no. Sí, es como Tampoco es un para que no quede ese procedimiento. negativo. Sí, para que no quede este negativo de acá. Sí, en Ujú. realidad, jóvenes, no es obligatorio, ¿verdad? Eso depende del procedimiento. Recuerden que Pero el en algún objetivo momento sí quedará negativo la respuesta. sí, puede ser, por ejemplo, que les haya quedado 1, ahí me disculpan la letra, ¿verdad? Igual, 1 igual a menos X. ¿Ven? Y obviamente la respuesta de la X siempre tiene que ser positiva. Entonces recordemos que aquí hay un menos 1 que multiplica la X, ¿verdad? Entonces obligatoriamente, exacto, yo tengo que pasar ese menos 1 a dividir aquí con el 1 y así dejar la X solita y positiva, porque ese es el objetivo de las ecuaciones, dejar la X sola, ¿verdad? En este caso, si la X hubiese quedado negativa, más bien hay que quitarle el negativo. ¿Ok? Ok. Pero por Sí, eso, igual. por eso ven que yo no pasé la X negativa porque me iba a quedar positivo de una vez. Entonces, no iba a enredar ahí ese negativo. Ajá. Está bien, gracias, bro. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Hasta acá. ¿Vamos bien? Bueno, con esa no, profe. Lo que pasa es que, bueno, para mí esa está como muy facililla, pero cuando ya tienen 2
o tienen, digamos, X a los dos lados del igual, es donde estoy viendo como que cuesta un poquillo más. Yo no sé si tiene algún ejemplo de eso. Vamos a ver, porque yo he resuelto varios, dame un segundito. Este de acá, ¿verdad? Sí, podría ser. Ah, ok, bueno, ese ya lo Así, tengo digamos. resuelto. Porque a la hora de multiplicar, ya multiplica uno, pero ya quedaría X a la 2, digamos, si uno multiplica o cosas así. Ah, sí, exacto. Hay algunas ecuaciones que a la hora de empezar a agrupar quedan de segundo grado, entonces hay que aplicar ahí la formulita general, ¿verdad? Pero bueno, en ese caso, en el ejemplo anterior era una ecuación de grado 1, aunque fuera fraccionaria, quedó de grado 1. Ok, listo. Vamos a ver entonces, vamos a ver, voy a bloquear un toquecito aquí esta imagen para que no se me mueva. Ok, vean este ejemplo, jóvenes, tenemos una ecuación fraccionaria donde tenemos que despejar la X. Sin embargo, vean que la X, una de esas X, tenemos que agruparlas, está aquí en el denominador. Al estar aquí en el denominador, jóvenes, entonces tenemos que tratar, ven esta X de acá, esta de acá, está en el denominador, no podemos despejarla así como así. Hay una recomendación para trabajar estas ecuaciones fraccionarias, que es pasar todo lo que divide de una fracción. Ve que todo este X más 1 está dividiendo. Ay, es que ven qué feo que escribo con el cursor. Este X más 1 está dividiendo al 4, entonces lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Lo mismo puedo hacer con este 3. Este 3 que está aquí dividiendo lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. ¿Cuál es el objetivo de esta multiplicación? Quitar las fracciones. Es más fácil trabajar en ecuaciones sin fracciones, porque ya uno está acostumbrado, uno empieza a ver ecuaciones lineales, son ecuaciones sencillas y por lo general casi nunca vienen con fracciones, y si vienen fracciones, son fracciones numéricas, no algebraicas. Entonces el objetivo cuando ustedes tienen este tipo de ecuaciones fraccionarias es quitar los denominadores. ¿Cómo se quitan los denominadores? Pasándolos a multiplicar. ¿Ok? Entonces vean aquí el paso que hicimos. Bajamos los numeradores se mantienen, ¿verdad? O sea, este X menos 2 se mantuvo acá, no lo toqué, ¿verdad? Está en el mismo lado del igual, en el lado izquierdo. Y este 4 lo mantuve aquí en el lado derecho, ¿ok? El X más 1 lo vamos a pasar a multiplicar al X menos 2. Entonces veanlo acá, lo pasamos a multiplicar al X menos 2. Y el 3 que está dividiendo al X menos 2 lo pasamos a multiplicar al 4. ¿Ven cómo de esta manera quitamos las fracciones? Es más sencillo, ya nos va a quedar unas ecuaciones sin fracciones y a la hora de trabajarlo es como los primeros ejemplos que vimos en clase. ¿Qué nos quedó acá, jóvenes? Acá nos quedó una multiplicación de dos binomios. Recordemos cómo se resuelve esta multiplicación de binomios. Se resuelve multiplicando el primer término por el primer término. X por X, X a la 2. X por 1 nos daría X. Menos 2 por X nos da menos 2X. Y menos 2 por 1, menos 2. ¿Ok? ¿Ven cómo resolvimos ahí la multiplicación de esos dos binomios? En el lado derecho nos queda una multiplicación muy sencilla, que sería 4 por 3, 12. ¿Ok? Esperen para ver, porque yo ahí escuché como una alarmilla. Yo no sé si es que alguien... A ver, Michael se va a unir. Hay cualquier cosa, me avisan. Ok. Dame un segundito para minimizar. Y ahora sí están viendo la pantalla. Ustedes ven cuando yo acepto a alguien en el ¿cómo se llama? Sí, correcto, sí se ve, Sí, sale el icono. pero, ok, pero ya ven también cuando vuelvo a la pantalla, ¿verdad? No, Ya están viendo la ecuación. no, en esta ocasión no se fue la pantalla. Ah, bueno, qué dicho. Ok, entonces seguimos con la ecuación, jóvenes. Ven que ya resolvimos entonces la multiplicación de estos dos binomios y lo que nos queda entonces es reducir términos semejantes. ¿Cuáles términos? Bueno, en este caso sería el X con el menos 2X. Una X menos 2X nos daría menos una X. ¿Ok? Bajamos el X a la 2 y bajamos el menos 2.
Y este 12 que está aquí sumando en el lado derecho, lo pasamos al lado izquierdo a restar. ¿Por qué? Porque al quedarnos una ecuación de segundo grado, recordemos que el objetivo es igualarla a 0. Y una vez que igualamos a 0, nos va a quedar entonces a menos ax a la 2 menos bx menos c, que es la ecuación cuadrática. Ven que aquí podemos entonces terminar de resolver esta resta. Menos 2 menos 12 nos daría menos 14. ¿Okay? Entonces bajamos el x a la 2, el menos x y el menos 14. Nos quedó una ecuación de segundo grado. Vean que interesante. Empezamos con una ecuación cuadrática. Ustedes dirían, profesor, de ecuaciones de primer grado porque viene el x a la 1, pero en realidad al final, a la hora de acomodar las x y los números, nos quedó una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Recuerden que para resolver la ecuación de segundo grado necesitamos aplicar la fórmula general, que es la del discriminante. Ahí se las anoté. El discriminante es igual a b a la 2 menos 4 por a por c. ¿Quién es a? El 1 que acompaña al x a la 2. Este viene siendo el a. Este menos 1 que está acá sería el b. Y este menos 14 vendría siendo el c. ¿Ok? Entonces aplicamos la fórmula del discriminante, que es b a la 2. ¿Quién es b? Menos 1. Recuerden que cuando tenemos números negativos, lo recomendable es trabajarlo siempre entre paréntesis. Entonces, menos 1 a la 2, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 14. Ven que aquí lo escribimos también entre paréntesis. Así como está, lo pueden digitar en la calculadora y les da que el discriminante es 57. ¿Qué significa? Que esta ecuación tiene dos soluciones. Dos soluciones. Es una discriminante positivo, tiene dos soluciones. Entonces aplicamos la formulita general de las soluciones. Recuerden que está la formulita para la primera solución, menos b más raíz cuadrada del discriminante entre 2 por a. Y la segunda solución es la misma, nada más que con resta. Sustituimos los datos, b es menos 1, el discriminante es 57 y el a es 1. Aplican la solución para ambas y les da que la solución es 1 más raíz de 57 sobre 2 y la segunda solución es 1 menos raíz de 57 sobre 2. Ven que si ustedes se fijan en la respuesta del libro, viene aquí con más y con menos, viene solo una, pero viene con un más y con un menos, es para no haber escrito las dos, pero así no se da la respuesta. La respuesta se da en conjunto solución y se escribe una primero y luego la otra. Bueno, aquí matemáticamente me lo ve un profesor de matemática y dice, Milagro se equivocó porque primero va la negativa, o la más pequeña, y luego va la más grande. Las soluciones se dan de menor a mayor, pero aquí fue por la rapidez que sinceramente no lo ordené. Pero estas serían las dos soluciones que tiene esta ecuación fraccionaria. No sé si tienen alguna duda hasta acá, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué pasa si desde un inicio está igualada a 0? Si desde un inicio está igualada a 0, ya es mucho más fácil a la hora de despejar. Porque si le queda de segundo grado, pues ya estaría igualada a 0. Y si le queda de primer grado, pues sería nada más despejar la x, irle quitando todo y colocarlo hacia el lado derecho donde está el 0. Profe, puede ser que la respuesta quede con un número, digamos, ahí hay una x elevada a la 2 y una x normal. Puede ser que que es la x elevada a la 2 y nada más despejamos la x, no se puede. Que no aparezca este de acá. Digamos, ahí donde estamos, que yo llegue y pase la x, al otro lado pasa positivo y que la respuesta quede x a la 2 menos 14. No, eso no Claro. es posible. Bueno, si no aparece este x u 1, quedaría así, por ejemplo, x a la 2 igual a menos 14, me dijo usted. Sí, no, el menos 14 a la par de la x a la 2 y yo despejo nada más la x que está sola. Eso no es una respuesta, eso está incorrecto. Es que la única manera de hacerlo así es que no me aparezca esta x. Esa sería Ya. la única manera.
Porque, digamos, al tener dos variables, quiere decir que tiene dos soluciones. Entonces no podría despejar, como cuando uno está factorizando, que queda x por x más 1. Y en ese caso que quede x a la 2, yo me acuerdo, porque ya he llevado cursos de matemáticas, sacaba uno la raíz cuadrada a ambos lados y ahí se iba Eso, eso es lo que le iba a explicar acá. Si no hubiese estado esta x, Ujú. me hubiese quedado x a la 2 menos 14, yo paso el 14 al otro lado a sumar. Pero para despejar la raíz, perdón, para despejar la letra x, yo saco raíz. Porque la raíz me permite cancelar el exponente con el índice. Y nos va a quedar que x es igual a raíz de 14. ¿Verdad? Ahí me disculpan porque yo escribo muy feo con el cursor. Raíz de Tranquilo, no se 14. preocupe, Pero entendemos la como, situación. sí, tengo que comprarme un, ¿cómo se llama eso? Un iPen, no sé cómo es que le dice. Un Apple Pen, no sé qué. Bueno, este x a la 2 me indica que tengo dos soluciones. Es decir, esta raíz cuadrada de 14 va a ser dos soluciones, una positiva y la otra negativa. ¿Ven? Entonces la respuesta sería el conjunto solución, raíz de 14, menos raíz de 14 y raíz de 14. Si hubiese quedado así. Ok, perfecto, gracias, profe. No, con mucho gusto. Vamos Profe, a entonces digamos, eso se aplica cuando no viene la X, digamos, viniera X a correcto. la 2. Exacto. Si no viniese la x a la 1, se puede despejar de esta manera. Una ecuación cuadrática sin necesidad de hacer la fórmula general. ¿Qué pasa si yo digamos, no acaté hacerlo así, con este despeje que tengo seleccionado acá, ¿verdad? Que yo no acaté hacerlo con este despeje, sino que lo hice con la fórmula general. No pasa nada. Simplemente el discriminante les va a dar 0, ¿verdad? Entonces eso quiere, perdón, el discriminante les va a dar positivo, pero en este caso, al darles positivo, entonces, y simplemente aplican aquí la solución y una les va a dar raíz de 14 y la otra menos raíz de 14. Eso es todo. Eso es para ahorrarse el procedimiento de la fórmula general, ¿verdad? Si no viniese el x a la 1 en una ecuación cuadrática. Vamos a borrar eso aquí porque esto no es parte de de la solución. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Vamos entonces con otro ejemplo. Vean este ejemplo que les traigo acá. Este ejemplo es el tercero de la práctica. Vean que algo muy importante, jóvenes, como yo les puse a ustedes el día de ayer en el Classroom, estar en esta videollamada o videoconferencia, como quieran llamarle, no es obligatorio porque en la coordinación se quedó de acuerdo de que uno no puede, digamos, obligar al estudiante a estar conectado por el internet, por muchas situaciones, ¿verdad? Yo por eso trato de conectarme en la hora de la clase, que es para respetar que si ustedes van a clases porque pueden en ese horario. La asistencia se contabiliza enviándome ustedes prácticas, así quedaron ellos en acuerdos. Entonces, a mí me gusta siempre explicar para que ustedes puedan hacer la práctica, ¿verdad? Entonces sepan que, bueno, yo también a ella les subí las prácticas, ustedes manden 6 ejercicios, dos ejercicios de cada práctica, considero que no es mucho. No tiene que ser que me lo envíen ahora. Antes de Profe, perdón. Ujú. Es que eso es lo que no entendí. Digamos, yo le tengo que mandar a usted las prácticas completas, digamos, toda la práctica 31, toda la práctica 32. No. No. Como yo les puse a ustedes ahí en la tarea, yo les asigné a ustedes ayer una tarea para contabilizar, digamos, entre comillas, la asistencia de hoy. Entonces, ¿cuál es la tarea asistencia? Que ustedes me envíen 2 ejercicios de cada práctica. Ahí les puse los últimos ejercicios de cada práctica. Son los últimos. 2 de la 31, 2 de la 32 y 2 de la 33. Sí, profe, Resuelven. a mí me ha costado, porque realmente todo esto ha sido un cambio, entonces, perdón que Sí. la interrumpí para hablar, realmente no sabía cuál era la temática, yo la veía que se conectaban no ha sido tan carga como hoy la clase, por decirlo así, en los días pasados. Entonces, he estado un poco confundido y tampoco he tenido como el tiempo de poder leer detalladamente todo lo de Classroom, y entonces por eso es que hasta ahora me voy, digamos, acoplando a toda esta nueva modalidad Sí. para que lo tengan en cuenta también, porque
y es un cambio, ¿verdad? A todos tenemos que Sí. acomodarnos a poder utilizar las herramientas de forma correcta. Sí, sí, no, correcto, Alan. De hecho, bueno, muchos profesores, para muchos ha sido muy difícil porque yo tengo compañeros que ni siquiera manejan una página, un Classroom, o mucho menos el campus virtual de la U, ¿verdad? Claro. Yo tuve problemas con el campus de la U porque me borraron mi usuario. Entonces, y mientras creaba el usuario, ayer me contestaron, hasta ayer me contestaron que para crearme el usuario tenía que mandar, bueno, hay un montón, me mandaron una lista de como de todos los requisitos y tenía que mandar la lista de ustedes, tenía que empezar a montar el curso desde cero. Y yo digo, bueno, no voy a seguir usando Classroom, la verdad. Eh, Creo que nos ha funcionado, en algunos momentos se ha pegado, no sé si les pasó. Sí, No, pero un poco la herramienta, pero digamos, con esta modalidad, yo no lo veo mal, y si la graban, es perfecto, porque si tiene uno una duda que a veces sale cuando está desarrollando algún ejemplo, ella nada más chequea el video y listo. Ajá, correcto. Yo ahora lo que voy a hacer es terminar de explicar estos ejemplos y si alguno no pudo conectar, si necesita hacer la práctica, pues ahí lo repasan. Recuerden que, como les decía antes, yo no los puedo obligar a ustedes a estar aquí conectados, pero sí les va a ayudar para poder resolver las prácticas, porque es el momento en donde yo les voy a poder explicar algunos ejemplos. Ok, perfecto. Profe, una consulta, ¿va a explicar problemas con más variables juntas? El Sí. tercero, que lo tengo aquí. Pero nada más veo una X. Como solo una X. Ahí Es que está. digamos, con el ejemplo de la 31, el 11, viene con A, con B, y quería ver si puedes resolver algo así con dos variables distintas. Sí, Ok, como las primeras que explicamos, del R y del V. sí, pero es que esa del R y el V no está tan complejo como la 11. La 11 sí está un poquillo diferente. Sí, bueno, hagamos una Profe, cosa. yo también tengo esa duda de cuando traen dos variables y hay que despejar una de ellas. Bueno, hagamos una cosa. Yo les puse a ustedes que el requisito era que me enviaran la 10 y la 11 resuelta. Ujú. Bueno, envíenme cualquiera que no sean las que les acabo de explicar. Ni la 1, ni la 2, ni la 3. Si no pueden Está resolverme bien. la 10 ni la 11, me pegan otra. La cuestión Sí, es que vengan dos sí, ejercicios. yo pude resolver la 10, pero la 11 no lo logro dejarla Ujú. clara, la Sí, verdad. Pero sí, sí, ahora lo si chequeo. gustan ahora, si nos da tiempito, entonces yo les explico la 11, que es muy similar a la que estamos ahorita explicando, a la que vamos a explicar aquí la 3, y ustedes despejan otra, no sé, las 6, 7, 8, 9. Ok, Lo que ustedes gusten. perfecto, me parece perfecto. Gracias. Ok, entonces vean, Profe, consulta. dime, ¿verdad? Yo no sé si es el libro mío, pero yo veo que hablan de la número 11 y la mía llega hasta el 10, De la 31. de la 32. Vamos a ver, de la práctica, no, es que me estaban preguntando la práctica 31. Ah, ok. Sí, ves, es que Correcto, eso sí, es es lo la que te 31. pregunté. Eso fue lo que te pregunté al inicio, que yo dije, profe, pero ¿cómo hacemos si lleva dos letras, digamos? Ajá. Vean, por ejemplo, de la práctica 32, yo les pido a ustedes que resolvieran la 9 y la 10. En realidad son ejemplos muy sencillos como este que le voy a explicar a ustedes ahorita, que es el 3. Ok, Así que está bien. les explico este ejemplo. ¿Ok? Listo. Profe, Bueno. otra consulta antes de que se me vaya. Usted dice que no le envíen la tarea por correo, entonces realmente no sé por dónde enviarla. O leí Ahí mal. en el Classroom, Ajá, cuando yo les asigno la tarea, ustedes entran, pueden ver las instrucciones y ahí les pueden dar, hay una opción que dice juntar. ajá, Y ahí ok. ustedes, ahí mismo, ahí es Listo, donde yo se las califico, por decirlo listo, así. gracias. No, con profe, mucho pero vieras que a mí me sale error y no lo logro subir. en el Classroom. Ajá, Es en que el Classroom. a veces se pega el Classroom porque la verdad es una herramienta gratis, muy fácil de usar y la mayoría de los profesores la están usando ahorita en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se pega, a veces se pega. Entonces, por eso yo les dije, no se preocupen en enviármela a la hora de clase, no. Ahí en el transcurso del día, antes de medianoche, o si no mañana, no importa, que mañana no creo que nadie esté ahí trabajando en la plataforma, me la envían, pero que quede ahí registrado que la enviaron,
¿Sabe qué me salía también? Tarea no, trabajo era, o tarea algo así, no entregado, entonces no sabía si era que porque usted ponía una hora de entrega, entonces que no me dejaba subir el documento, no sé. Sí, sí, puede ser por eso, porque antes yo les puse digamos, como la hora límite, pero al ver que se Ajá. estaba pegando Classroom, entonces yo lo que hice fue ahora en esta tarea asignarles hasta hoy a medianoche. Entonces, ya si me la entregan mañana, entonces iba a quedar como enviada tardía, algo así es que les ponen. Pero, Bueno, a mí profe, me eso no salía, afectaría en nada, digamos. Si la mando tarde, igual usted la va a revisar. Sí, claro, no, yo esto no lo Ah, reviso, sí, lo es que a reviso mí la mañana. última práctica yo la envié tarde y yo también creo que le puse un correo de que me había pasado un chasco igual a ella que no me dejaba enviarla y no me dejaba enviarla y no pude y no pude. ¿Quién es, perdón? ¿Quién me está hablando? Jimmy, Jimmy. Sí, pero ya se la sí, califica, ¿verdad, Jimmy? sí, creo que sí. Ujú. Sí, sí, no, Ah, usted bueno. sí me la envió, si yo me acuerdo, usted me la envió en el tiempo que era. Fue uno de los pocos que pudo enviarme Ah, en bueno, el bueno. tiempo que era, porque se estuvo pegando a la plataforma. Es que en las noches jóvenes, Classroom no sirve, o sea, se queda pegado. Vieron lo que me costó a mí ayer trabajar en eso una noche, porque todo el mundo está conectado en la noche. Ahorita hoy sábado, pues, profe, ujú. disculpe, perdón, eso que sale error de Drive es por eso, porque se pega la plataforma, no es por nada más. Cuando da errores, por lo general es eso. Hay que volver a cargar la página, digamos, refrescar ahí el sitio, ¿verdad? O esperar, mejor en una hora que no esté muy pegadilla. Porque sí, Profe, yo he tenido colegas que no han podido usar Classroom durante horas y es por eso, porque se saturó. Ok. Dime, Daniela. ajá, otra cosa, es que Jocelyn es de San Carlos, entonces ella cada rato me pasa poniendo que tiene mucha dificultad con la conexión porque a ella el internet ya no le sirve muy bien por Sí, aquello, pero sí está haciendo las prácticas y todo. Sí, no, yo a ella le contesté el correo de que nada más que me envíe las prácticas por correo, en ese caso, en el caso de ella, ¿verdad? Que es una excepción, pero Ujú, jóvenes, no sé si ustedes siguen el Facebook de la UTN, en el Facebook ajá, de la UTN, y se los puedo compartir ahora y en el Classroom también, si alguno tiene problemas con internet, están dando una conexión gratuita para el internet. Es muy sencillo, ajá, ahora les mando la imagen ahí por Classroom, por si alguno tiene problemas con el internet, pues puede conectarse, digamos, de esa red inalámbrica, por decirlo así. ok, Entonces ahora se los mando. Y ya se lo mandé a Jocelyn por correo. Yo espero que se supone que sirve en todo el país, donde quiera que esté. ah, bueno. Sí, es que me Entonces, está poniendo mensajes ahorita. sí, pues eso sí tiene que descargar ahí un app. Entonces, ahí es la limitante. Si no tiene muy buen internet, descargar el app para que le funcione esa red inalámbrica es tal vez la Ujú, dificultad que están teniendo ahorita, pero Profe, mientras mide los ejercicios, ahí yo le contabilizo la asistencia. profe, ¿usted no ok, sabe esa está red bien. inalámbrica cuánto abarca o si será solo en una zona específica que hay internet o... No, supuestamente es en todo el país, eso es lo que nos habían dicho. Pero no sé la verdad. Ahí les quedo Pero viendo ese dato del ancho de serían, banda. exactamente, serían diferentes lugares. Un ejemplo creo que a mí me marcó aquí, creo que en la ONET que hay aquí en Opala y pues no he Ajá, podido ir, pero no he comprobado muy bien. Pero me ajá. pareció que era así como en cierta zona nada más, cierto espacio, Sí, me sí, parece, ¿verdad? ahí podrían ser, si digamos, están en lugares retirados, probarlo. Ahora se los muestro. Se los Está bien, muestro un profe. toquecito en el Classroom para que si alguno tiene problemitas se trate de conectar con una EduRAM, se llama, algo así. Ahora se los mando. Ok, Profe, jóvenes. usted no ¿Sí? revisó todas las tareas, ¿verdad? Las prácticas. La Esta, última que me enviaron, la esta sí, última que me última, enviaron, sí, ¿por qué? porque a mí no me aparece calificada, solo me aparece que la envié y ya. De Ahora hecho, me que fijo, dice, ok, está bien. si no me pone un comentario para revisar. Pero a mí también me acabo de fijar y no me sale revisada. Qué raro. Ahora no, ahora me fijo. Me ponen un mensajito por aparte, Ok, para no profe, hacer spam. gracias. Ok. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar con este ejemplo para que puedan resolver los de la práctica 32. Ven que igual tenemos una ecuación fraccionaria donde la letra que necesitamos despejar, vean que está aquí en el denominador. Ven, donde está aquí la letra X.
Cuando tenemos ese caso, jóvenes, lo recomendable es pasar todo lo que está en el denominador a multiplicar al lado derecho. ¿Ven? Aquí ven que estoy marcando todo. A multiplicar al lado derecho. Eso es una sugerencia. Sin embargo, vean que aquí también en el lado derecho tienen una X en el denominador. Y no está, esta X no está dividiendo a todas estas dos fracciones. Ven que la fracción es solamente para este 1. Como no está dividiendo a toda la fracción, no podemos hacer lo que hicimos en este ejemplo anterior. Ven que aquí pasamos todo lo del denominador a multiplicar en el lado izquierdo y todo lo del denominador del lado izquierdo al lado derecho. Aquí no podríamos hacer eso. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, trabajemos con fracciones. Homogenicemos estas fracciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a homogenizar estas fracciones de acá. Aquí tienen de denominador 1, ¿cierto? Vamos a homogenizar estas dos fracciones de acá. ¿Cómo homogenizamos? Recordemos que utilizamos entonces los denominadores de ambas fracciones, el denominador 1 y el denominador x. Ese va a ser nuestro nuevo denominador, que 1 por x es x, por eso es que este es nuestro nuevo denominador x. Y vamos entonces a... esperen para ver si alguien se está conectando, chicos. Es que no sé si ustedes escuchan ese pitito, pero yo sí. Ven, ahí se está poniendo otro compañero. Ok. Ahora sí. Entonces ven que estamos homogenizando estas fracciones, ¿verdad? Nos queda el nuevo denominador que es x. ¿Cuál era el siguiente paso? Tomar esta x, dividirlo entre el denominador anterior. Ay, un segundito porque se me va. Dividirlo entre el denominador anterior, que es 1. Entonces, x dividido entre 1 nos va a dar x. Y esa x, ese resultado, lo multiplicamos por el numerador anterior, que es 1. Hacemos el mismo procedimiento. X dividido entre x nos va a dar 1. Y ese resultado 1 lo multiplicamos por el numerador anterior, que en este caso es 1. ¿Ok? Vean que ya convertimos entonces estas dos fracciones en una sola fracción, donde el denominador en común va a ser x. Ven, esta es una sola fracción, ya nos quedó una sola fracción, no dos como teníamos antes. Si resolvemos esta multiplicación de 1 por x, nos va a dar x, y de 1 por 1 nos va a dar 1. ¿Ok? Ahora sí, bajamos la suma, entonces nos queda x más 1 sobre x. Ven que ahora sí nos quedó dos fracciones con denominadores en común. En este caso, todo este denominador, que es 4 menos x, lo podemos pasar a multiplicar al otro lado, y esta x que está aquí dividiendo, que es el denominador de toda esta fracción, lo podemos pasar a multiplicar al otro lado. Vean que antes no lo pudimos hacer porque las fracciones tenían denominadores diferentes y lo que teníamos aquí era una suma, ¿verdad? Ahora sí, tenemos toda una división donde todo el denominador lo podemos pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 7 por x, y bajamos el x más 1 entre paréntesis. Esto es muy importante. Recuerden que como vamos a multiplicarle con otro binomio, este binomio x más 1 sí es necesario escribirle los paréntesis. Entonces, x más 1 multiplicado por 4 menos x va a ser una multiplicación de binomios. Y este sí quedó muy sencillo porque 7 por x nos da 7x, ¿verdad? El resultado de acá. Vamos entonces a resolver esta multiplicación de binomio por binomio. X por 4 nos queda 4x. X por menos x nos queda menos x a la 2. 1 por 4 nos queda 4 positivo. Y 1 por menos x nos queda menos x. Ya resolvimos la multiplicación de esos dos binomios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Agrupar términos semejantes. Vean que aquí el 4x lo podemos restar con el menos x. Bajamos el menos x a la 2. Hacemos la resta. 4x menos 1 nos daría más 3x. Y bajamos el menos 4. Ven que lo estamos bajando ordenado. Ya de una vez para que nos vaya quedando ahí el trinomio ordenado. Porque como nos quedó x a la 2, ya estamos en presencia de una ecuación cuadrática. Entonces lo ideal es ordenarla.
casi está despejada. Lo que pasa es que como es una ecuación cuadrática, tenemos que igualarla a 0. Es decir, este 7x que está aquí sumando, ¿verdad? Está aquí sumando, vamos a ponerle aquí el más, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Y al pasarlo al otro lado al restar, pueden observar, jóvenes, que este 3x es un término o un monomio semejante con menos 7x. Podemos sumar esos términos semejantes o restarlos. En este caso, 3 menos 7 menos 4x. Bajamos el x a la 2, perdón, el menos x a la 2 y bajamos el 4. Ahora sí, ya nos quedó una ecuación cuadrática igualada a 0. Chicos, si tienen alguna duda me preguntan, ¿verdad? Ahí en el momento. Yo prefiero que me interrumpan en el momento para que no queden dudas en el procedimiento. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Profe, yo tengo una duda, un toquecito. Díganme. Digamos, cuando, como en la práctica 31, que nos dicen que despejemos X, por decir algo, alguna letra, ¿verdad? Si es X, por decir algo, igual, y entonces da el resultado. En este caso, yo igualo el 0 la igualo a 0 para poder resolver con la fórmula general. Y se Sí, dan las soluciones. No, sí. no. Es que la diferencia de este ejercicio CETURA y de la práctica 31 es que aquí es despejar la letra, la única letra que nos aparece, que es la X. En la práctica 31 vienen ecuaciones con varias letras, varias variables. Entonces, ahí más bien nos están pidiendo de todas esas variables despeje una en específico. Pero aquí más bien sí nos están pidiendo que despejemos la única variable que nos aparece, que es la letra X. Ajá. Esa es la Digamos que diferencia. es la diferencia. Ok, sí, es que esa era mi duda. Sí, o por ejemplo, en la práctica 31 ninguna tiene que igualarla a 0 ni aplicar fórmula general, nada de eso. No, solo despejar la letra que se le está pidiendo. Correcto, correcto. Ok, gracias, profe. No, con mucho gusto. Porque recuerden que el objetivo de despejar una variable en una ecuación es tener un valor numérico. ¿Acaso en la práctica 31 ustedes no van a tener, ahí ustedes no van a escribir ningún conjunto solución? La respuesta no es con números, la respuesta es con una fórmula despejada. Entonces, para que la 31 es totalmente diferente a esta práctica, ¿ok? A esta práctica 32. Entonces, ven que nos quedó una ecuación cuadrática. Aquí tenemos el A, vamos a borrar aquí un toquecito, jóvenes. Aquí tenemos entonces el B, que es menos 4, y el C, que es 4. Aplicamos la fórmula del discriminante, que es B a la 2 menos 4 por A por C. Sería menos 4 a la 2 menos 4 por A, que es menos 1, por C, que es 4. El discriminante nos da 32. ¿Qué significa eso? Que tenemos dos soluciones. Aplicamos la fórmula general, que es menos B más raíz cuadrada del discriminante entre 2 por A, y la otra solución, que es la misma, nada más que con resta. Igualamos términos. ¿Quién es B? Menos 4. Ven, tengan cuidado acá, ¿verdad? Porque este menos es el menos de la fórmula. Y el B es menos 4. Entonces, por eso fue que lo escribimos entre paréntesis. El discriminante lo sustituimos aquí por 32 y el A por menos 1. Igual lo hacemos con el X sub 2. Menos 4 menos 32 dividido entre 2 por menos 1. Aquí les van a dar dos soluciones. Menos 2 raíz de 2 y menos 2 más 2 raíz de 2. Está vacilona esa solución. Colocan entonces, jóvenes, el conjunto solución. Recuerden que siempre se escribe primero el menor y luego el mayor, ¿verdad? De menor a mayor se escriben las respuestas. ¿Por qué insisto en esto? Porque en ustedes, como es de marcar con X, obviamente se los van a poner ordenados. Entonces, si ustedes los ponen desordenados, para que sepan que es la misma respuesta, nada más que en el test estaría la respuesta ordenada. Esta sería la solución de esta ecuación fraccionaria, jóvenes. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Profe, esa respuesta, ¿por qué aparece así? ¿Por qué el menos 2? Con el menos 2 no se hace la operación. Es que en este caso, Anthony, raíz de 2 es un número irracional, es decir, es un número decimal infinito, no periódico, tiene decimales que nunca terminan. Entonces, si yo resuelvo raíz de 2, me va a dar decimales, multiplicado por 2, más decimales, y restado con menos 2, mucho más decimales. Entonces, en la solución, las respuestas no pueden ir con decimales infinitos no periódicos. Pero el menos 2
Pero el menos 2 menos el otro 2, no. Ah, no. En este caso, Anthony, este menos 2 multiplica a la raíz de 2. Ya. Entonces se resuelve primero esta multiplicación y lo que nos da se lo restamos con menos 2. Por eso Ok, es que nos daría decimales. Ujú. ok, está bien. Sí, de hecho, ustedes colocan así como está esta formulita, así como está, la colocan en la calculadora, así les va a dar en la calculadora. Menos 2 raíz de 2. Por eso les digo que es una solución vacilona, con solo Sí, 2. sería eso o poner la tecla para los decimales, que va a salir ahí un montón. Ah, sí, y recuerden que las respuestas en ecuaciones no se dan en decimales. ¿Sí? Ya solo que la calculadora les dé decimales, pues nada más dan la respuesta con los primeros 2 decimales, pero por lo general las soluciones se dan, en este caso, con raíces o con fracciones, nunca con decimales. Por lo mismo, porque tienen que ser soluciones exactas para que la ecuación se cumpla. Y ya por un decimal que usted no escriba, entonces ya la ecuación no se cumple la igualdad. Miren qué interesante que es. Entonces es mejor no trabajar con aproximaciones, sino con números exactos. Sí, eso es como a la hora de sustituir las X, debería dar ese mismo resultado. O sea, para que a usted se le cumpla esa igualdad, tiene que escribir en lugar de la X todo este valor numérico. Porque, bueno, en decimales, no tengo aquí a mano una calculadora, en decimales no sé cuánto dará esto, pero si por un decimal que no escribe, entonces ya puede ser que la ecuación no dé exactamente igual. Ok, perfecto, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra consulta? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, vean que con este ejemplo, Profe. ya pueden... ¿Sí? Si tenemos una división, ¿se puede realizar de una vez en un caso así? O también hay que pasarlas a... Es que aquí sí se colocan todas bonitas, sumando y restando y todo, pero ¿En cuál? Perdón, ¿en cuál? es que yo veo que hay unos que tienen ya una división, entonces, bueno, como un ejemplo ese que está igualada a 0, que yo siempre la veo viendo, si se puede resolver no sé, una forma directa, o también hay que empezar a... Que como la 7, dice usted, de la práctica 32. Sí, pero yo creo que ya vi. Hay que pasar esa X y ya vi. Sí, vean, por ejemplo, no sé si tienen el libro ahí a mano. El ejemplo 7 de la práctica 32 viene en una resta igualada a 0, pero las letras están en el denominador. Entonces ahí lo ideal es que pasen alguna de esas dos fracciones al otro lado a sumar o a restar, para que puedan trabajarlo así como lo estamos trabajando ahorita. Por ejemplo, yo pasaría la segunda fracción, que es menos 2 dividido entre x más 2. Solo pasaría al otro lado a sumar y ya trabajo entonces con una fracción como este ejemplo, que me queda fraccionaria, ¿verdad? A veces hay que acomodar. Profe, perdón, no entendí esa de las 7, digamos, ya viene igualada a 0. ¿Cómo la paso? Digamos, por ejemplo, es 2 sobre x menos 8 menos 2 sobre x más 2. Paso ese de menos 2, x más 2 al otro lado a restar, A sumar. digamos. Está restando, Ok, pasa a sumar. a sumar, pero igual dejo ese 0 ahí. Sí, es que quedaría esa fracción. O sea, porque 0 más 2 da 0. O sea, 0 más 2 daría 2, me explico. Ese 0 es como mantequilla, por decirlo así. Pasaría entonces el 2 dividido entre x más 2 que está restando, pasa a sumar. Y ya me quedaría 2 dividido entre x menos 8 igual a 2 dividido entre x más 2. Sí, porque el 0, recuerden que sumar 0 es como no sumar. ¿Cierto? Ajá. Sí, Bueno, y ahí cuando sirve el 0 es nada más para... ¿Ah? Cuando la resuelva y verás que sí tengo un colocho ahí, pero no está bien. Sí, no se preocupe. Ahí me pregunta. ¿Alguna duda con este ejemplo, jóvenes? Con ese que acabamos de resolver. ¿Vamos bien? Chicos. Sí, ¿Okay? está bien, pero... Ok, jóvenes. Bueno, a mí me encantaría resolverles de todos los de la práctica. Voy a explicarles dos problemitas. En estos problemitas no se me estresen mucho, jóvenes, porque los problemas que vienen en todos los libros, yo digo que en todos los libros, siempre traen su pro y su contra, o sea, por eso se llaman problemas, en realidad es un problema resolverlos. Hay que plantearse
una lista de datos, luego hay que plantearse la operación y luego la respuesta. Como en la escuela, cuando nosotros veíamos los problemas de matemática, uno hacía un planteo, una operación y una respuesta. Eso es lo ideal, siempre hacerse un planteo. El planteo tiene que abarcar todos los datos del problema. La operación, que es cuando ya aplicamos los procedimientos matemáticos, en este caso, como son problemas de ecuaciones, en la operación quedaría la ecuación y al final se da una respuesta. Y es así, una respuesta formal. Si me están preguntando cuál es la edad de Juan, bueno, la edad de Juan es 35 años, por ejemplo. ¿Ok? Entonces voy a explicarles nada más 2 ejemplos porque yo sí quiero concentrarme, si nos da tiempito de aquí a las 10, es en ecuaciones. Entonces voy a explicarles 2 problemitas. Ustedes traten de resolver, yo les puse que el 6 y el 7 para la práctica, pero traten de resolver cualquier otro de los otros 2. Si el 6 o el 7 no pueden resolverlos, cojan otros. Yo les voy a resolver ahorita aquí el 3 y el 5. Traté de ser así como alternado, el 3 y el 5. Y ustedes resuelven otros 2 problemitas, los que ustedes gusten, o hasta donde puedan llegar. Ahí si no me preguntan por correo y yo con mucho gusto les ayudo con la solución. Profe, ¿cuál práctica es esa? La 33. Ok, La que vamos a seguir ahorita es la 33. Mira, perdón, no les puse aquí práctica 33, pero voy a ponerles aquí. La práctica 33. Vamos a poner aquí con... Ok. Tengo que proyectarles un momentito la práctica 30, que esa no la puse acá. Bueno, ahorita voy a explicarles estos 2 problemitas y les proyecto la práctica 30. Que ven que de la práctica 30 no les pedí ninguna solución, es nada más para que ustedes la resuelvan ahí en el mismo libro se puede resolver. Ok, ven el ejemplo 3. No escribí aquí el ejercicio, pero ustedes me imagino que tienen todos el libro a mano ahora, entonces voy a leerlo. Dice el problemita número 3. Bueno, antes de empezar, chicos, perdón. Para resolver estos problemas, yo les aconsejo que repasen estos 2 problemitas que vamos a ver ahorita y que repasen los ejemplos que vienen explicados aquí en la página 174 y 175. Ahí vienen explicados 3 ejemplos muy claramente, muy bonitos. Entonces, para que antes de empezar a hacer estos problemas, repasen esos ejemplos. Bueno, recuerden siempre repasar todo lo que viene en el libro. Ahí vienen ejemplos resueltos bastantes. Ok, entonces dice el primer ejemplo. Profe, Perdón. ¿Sí? en esos problemas del libro yo lo estuve viendo, pero siempre como que, bueno, un ejemplo, en esa página 176 arriba, usted ve que, no sé si usted lo tiene a mano, que Sí, lo estoy viendo. sacan ese entre rojo. Sí, hay un error. Por ejemplo, dice, Sacan en el primer renglón dice, como el costo hubiera sido 1000 colones, no era 1000 colones, era 985. ¿Verdad? Sí, porque el problema lo estaba planteando de que si el costo por niño hubiera sido aproximadamente 985 colones menos, y después Sí. dice que 1000 colones menos, eso es un error, son 985. Profe, y también, Sí, no se estresen por eso. también no sé, Ujú. también no sé por qué lo pone a los 2 lados, si está despejando y lo ponen a uno y al otro y sale en rojo y después Sí, ya. sí. Y en todos, Recuerden profe, que, que pasa igual. sí, ¿se acuerdan que yo les había explicado cómo resolver una ecuación desde cero? Que si pasaba a un lado restar, al otro lado también, ¿se acuerdan? Eso es lo que hacen aquí. Aquí resuelven las ecuaciones con el procedimiento largo, por decirlo así. Sí, porque igual en la página 175 igual hay una ahí que pues se ve fácil, por decirlo así. Ajá. Regálame un Vale, segundo, yo, por favor. Espérame un toquecito, ¿vale? Ahora sí, ¿me escuchan, chicos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? sí, profe, sí. Perdón, es que tenía que desactivar un toquecito el audio. Bueno, sí, Fabián, algunos errorcillos vienen ahí y a la hora de despejar las ecuaciones, lo que le hacen a un lado se lo agregan al otro lado, que ese era el Exactamente. inicio.
Sí, ¿se acuerdan que yo les había explicado a un inicio? Las ecuaciones se resuelven así, o sea, indirectamente cuando nosotros pasamos un dato a sumar, a restar al otro lado, es porque en ambos lados se está restando. ¿Ven? Entonces, es por eso, no se extrañen, pero igual ustedes lo pueden trabajar con las ecuaciones que hemos visto normalmente. Gracias, profe. Paso a paso. Los procedimientos son larguillos, pero no se extrañen por eso. Bueno, chicos, veamos este primer ejemplo para resolverles. Es el número 3 de la práctica 33. Dice, la diferencia de dos números naturales. Vean, a veces es un problema, hay que leerlo varias veces, no se estresen. Los problemitas tienen ese detalle. Primero, ¿qué son números naturales? Los números naturales son del 0 y los positivos, del 0 hacia el más infinito. Entonces, hay que empezar por ahí, o sea, tener claro qué es lo que nos están pidiendo. La diferencia de dos números naturales. ¿Qué significa diferencia? Jóvenes, resta, ¿verdad? Entonces, la resta de dos números naturales da 8. Entonces, aquí yo planteé, y como no sé quiénes son esos números naturales, yo nada más sé que pueden ser del 0 hacia más infinito, cualquiera de ellos, la resta de ellos dos sería 8. Entonces yo puedo darme varios ejemplos, inclusive ya hasta puedo decir, bueno, si es del 0 más infinito, y ahí solo hay varios números que pueden dar 8, por ejemplo, 9 menos 1 o 13 menos 5, y ahí podría darme cualquier cantidad de ejemplos. Pero como son números hasta el más infinito, entonces imagínense toda la cantidad de números que yo podría abarcar para X y para Y. Y además nos dicen que la suma de sus cuadrados es 194. ¿Qué significa la suma de sus cuadrados? Que cada uno de ellos está elevado a la 2. Y el resultado de esos cuadrados va a ser 194. Entonces me están preguntando que haya esos números. ¿Quién es X y quién es Y? Recuerden que en una ecuación lo ideal siempre es trabajar con una sola variable, nunca con dos variables, como en este caso, ¿verdad? Nosotros no hemos visto ecuaciones con dos variables, solo con una variable para despejar. Entonces, ¿qué fue lo que me planteé yo aquí en el lado derecho? Bueno, si yo tengo que X menos Y es igual a 8, ¿cuánto vale Y en términos de X o cuánto vale X en términos de Y? Siempre hay que plantearse una ecuación con solo una variable. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo tomé esta resta, X menos Y igual a 8, y despejé la X. La X despejada, así como hicimos en la práctica 31, la X despejada me da 8 más Y. Ve que me quedó en términos de Y. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, si la X vale 8 más Y, ¿verdad? Si me voy a la otra ecuación, donde dice que X a la 2 más Y a la 2 es igual a 94, y en lugar de escribir X, escribo 8 más Y. ¿Para qué? Para que me quede todo en términos de Y. O lo puedo hacer al revés. Si yo hubiese querido, despejo aquí la Y, y en este caso, ven, aquí lo pude haber hecho, despejo la Y, es decir, paso la X que está sumando, la paso a restar, y le quito el negativo aquí a la Y, entonces me queda X menos 8. Y es igual a X menos 8 si hubiesen querido despejar la Y. La cuestión es que despejen alguna de las dos variables y trabajemos solo con una variable. Volviendo entonces a esta ecuación, jóvenes, si tenemos que X a la 2 es 8 más Y a la 2, vean que aquí tenemos una fórmula notable. 8 más Y a la 2 es la primera fórmula notable. Si yo desarrollo esta fórmula notable, nos va a quedar el primero al cuadrado, que es 64, más 2 veces el primero por el segundo, que es 16Y, más el segundo al cuadrado, que es Y a la 2. Todo esto fue esta fórmula notable de acá. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bajamos aquí nada más el más Y a la 2. Vean que nos está quedando una ecuación de grado 2. ¿Todo esto para qué? Con esto vamos a averiguar la Y. Vamos a averiguar el valor de esta Y. Luego, despejando aquí, sustituyendo aquí la Y, en el lado derecho, vamos a averiguar el valor de X. Entonces, vean que aquí nos va a quedar una ecuación cuadrática. Sumamos estos dos términos, puedo sumar el Y a la 2 con el Y a la 2, esto me da 2Y a la 2. Ay, se me quito el lapicito aquí. Nos da 2Y a la 2. Bajamos el 16Y y bajamos el 64. Igualamos a 194. Ven que aquí me quedó un poquito desordenado, porque yo siempre les he dicho a ustedes que traten de que la ecuación les quede como una columna vertebral, y ven donde me va quedando aquí el igual, ¿verdad? Un poquillo desordenado. Traten de que a ustedes les quede más vertical. Profe, Okay. ¿Sí? ¿usted me explica otra vez dónde sacó el 16Y?
el 16, este de acá. Esto es una fórmula notable. Entonces, 8 más y a la 2, este 8 más y a la 2 de acá, esperen para borrar aquí para que quede más fácil aquí a la hora de... ¿Okay? Recuerden que la fórmula notable me dice que es el primero al cuadrado, ¿verdad? El primero al cuadrado es 8 a la 2, que sería 64, ¿cierto? Más, aplicando la fórmula notable, 2 veces el primero, que es 8, por el segundo, que es y. Entonces, 2 por 8, 16y. ¿Ven? Más el segundo al cuadrado. Esa es la primera fórmula notable. ¿Recuerdan? Sí. Ok, sí, ya me acordé cuál es. Entonces, ahí esa es la segunda. Esto que yo señalo en azul es porque es el desarrollo de esta fórmula notable. ¿Okay? Y el y a la 2, nada más lo que hice fue bajar. Aquí. Más y a la 2. Vamos bien hasta ahí. Ahora sí. Ok, sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a ordenarla. Vamos a, como yo sé que nos va a quedar una ecuación de segundo grado, empecemos a ordenarla. Primero el y a la 2. Y a la 2 más y a la 2 nos da 2y a la 2. Bajamos el 16y y bajamos el 64, bajamos el igual y bajamos el 194. Ven que íbamos reduciéndolo poco a poco. Como nos quedó una ecuación de segundo grado, hay que igualarla a 0. Es decir, este 94 que está aquí sumando lo vamos a pasar a restar al otro lado para que me quede 0 en el lado derecho. Hacemos una resta simple, 64 menos 194 nos va a dar 130. Bueno, aquí yo no apliqué la fórmula general, ustedes tienen que aplicarla, o sea, no coloqué aquí el procedimiento, pero si ustedes aplican la fórmula general con el discriminante y las soluciones, de aquí lo acorté un poquito para que no me quedara muy larga la explicación, es la primera solución va a dar 5 y la segunda solución para y, ven que aquí estamos averiguando quién, jóvenes, a y, ¿verdad? Para y, es menos 13, nos dan 2 soluciones. Pero volvamos al origen del ejercicio. ¿Qué era lo que nos estaban diciendo? Que sean números naturales, es decir, del 0 hacia más infinito. Por lo tanto, aquí el menos 13 se descarta. ¿Por qué se descarta? Porque menos 13 no es un número natural, ¿cierto? Entonces, este menos 13 queda descartado. Esta solución se descarta y la que queda de solución es el 5. Y lo probamos. Si volvemos al origen aquí de la ecuación, ¿quién era x? 8 más y. Entonces, ¿cuánto nos va a dar x? 8 más y. En este caso sería 8 más 5. ¿Verdad? Entonces, en este caso, 8 más 5 sería 13. ¿Verdad? Y si probamos, nos dice que la resta de esos dos números, 13 menos 5 da 8, es correcto, ¿verdad? 13 menos 5 nos da 8. Y si probamos, en este caso, el planteo original, que era la suma de sus cuadrados, da 194, si probamos que 5 a la 2 más 13 a la 2 nos da 194, efectivamente nos da 194. Y efectivamente se cumple la diferencia de esos dos números naturales. Por lo tanto, aquí la respuesta sería que x es igual a 13 y y es igual a 5, o ambos números son, los que se están buscando son 13 y 5, o 5 y 13, no importa aquí el orden. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, consulta, es que me perdí ahí, donde sacó ese menos 5, lo está haciendo por fórmula general. Ese 5, perdón, arriba. Sí. Este procedimiento de acá, Ronald, es que aquí yo nada más di la solución. Pero aquí ustedes, como les quedó una ecuación cuadrática, tienen que plantear la formulita del discriminante y la formulita de x1, ¿verdad? Y la formulita del x2. Claro, yo no lo hice porque no me cabía en la página. Me quedaba muy largo a la hora de explicarlo, pero ustedes lo plantean y estas son las soluciones que tienen que darles. Damos la segunda solución porque es negativa y recuerden que el planteo del problema es que sean números naturales, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos, hasta acá? Yo me perdí donde sacó el valor de x. El valor de y es 5, porque lo sacamos ahí. ¿Y el valor de x? Sí, aquí vamos aquí. Si el valor es 5, ¿verdad? Véanlo aquí. X es igual a 8 más y. ¿Cuánto vale y? 5, sí. ¿Cierto? Entonces, 8 más 5 sería 13.
13. Por eso es que X vale 13. Ok. ¿Verdad? O aquí, lo podemos plantear aquí, X menos 5 igual a 8, entonces igual despejamos aquí la X y nos da 13. Ok. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿por qué ¿Sí? le dio usted 8 más Y a la 2? Porque pasó al inicio donde despejó, no era Y, era realmente, era, no, si era Y, X. solo lo pasó. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Con este ejercicio? Ok, algo muy importante, jóvenes. Profe, perdón. Dime. Este X menos Y igual a 8 se saca de lo del problema. ¿Es así? X más, perdón. Ay, me dijo Satura. Al principio que dice X menos Y igual a 8. Ese es el planteo. Porque nos están diciendo la diferencia de dos números naturales es 8. Entonces ese es el Ok. planteo que yo me hago leyendo lo que me están diciendo, ¿verdad? X, o sea, la diferencia de dos números es restar dos números. Y la resta de esos dos números me tiene que dar 8. Por eso estaba colocando aquí planteo, ¿ven? Estaba colocando planteo. ¿Por qué? Porque hay que tener un planteo. Aquí, este es el planteo. O sea, hasta acá llegaría el planteo. Ven, para poner aquí una línea. Espérenme un segundito. Hasta acá es el planteo. ¿Ok? Luego viene siendo lo que es la operación. Este de acá vendría siendo la operación. Me voy a poner aquí de otro color. ¿Ven? Esta es la operación. Y me falta la respuesta, que no la puse acá. La respuesta tiene que ser una respuesta formal, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Porque me están preguntando cuál es el valor de esos números. Los valores son 13 y 5. ¿Verdad? Poniéndolo rápido, ¿verdad? Los valores de esos números naturales. De esos números naturales son 13 y 5. ¿Verdad? Esa sería la respuesta. Vamos a poner aquí con otro color. ¿Okay? Entonces recuerden que todo problema tiene entonces su planteo, su operación y su respuesta. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Y terminemos entonces, jóvenes, con otro ejemplo que les traía aquí de los problemitas. ¿Les parece? Viene el número 5. Esperen porque se me cayó el cuaderno. El ejercicio número 5 dice, en una puerta se encuentra una pequeña ventana en forma de cuadrado. Vean que aquí yo nada más dibujé la ventana, no dibujé la puerta. Se sabe que el área de la ventana es de 1225 centímetros cuadrados y se desea bordear la ventana con una cinta decorativa. ¿Cuánto? En centímetros, ven que aquí la ventaja es que si nos están dando los datos en centímetros y nos piden la respuesta en centímetros, no tenemos que hacer ninguna conversión. ¿Cuántos centímetros se necesita de cinta para decorar la ventana? Pero vean que es el borde de la ventana. Nos están dando el área. Como el área es de una figura cuadrada, quiere decir que el área es X por X. El área de la ventana vendría siendo X por X, ¿verdad? Quiere decir que los dos lados miden exactamente igual. Entonces, esto es una ecuación muy similar a la que me preguntó antes Alan. ¿Qué pasa si me queda X a la 2 igual a un número? Pues para poder resolver esta ecuación, vean que el área es 1225 centímetros, va a ser igual a X a la 2, porque X por X es X a la 2. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada, para hacerlo un poquito más delgado, la raíz cuadrada de 1225 y la raíz cuadrada de X a la 2. ¿Qué me permite esto? Cancelar el exponente con el índice y me queda la raíz cuadrada de 1225 es igual a X. Si ustedes digitan la raíz cuadrada de 1225 en la calculadora les va a dar 35. Y menos, bueno, recuerden que la respuesta, como le decía yo antes a Alan, era, ok, me va a dar uno positivo y una respuesta negativa, ¿cierto?
me va a dar 2 soluciones, pero la negativa se descarta. ¿Por qué se descarta esta negativa? Porque las dimensiones de una ventana no pueden ser negativas, ¿verdad? Entonces, Profe, por eso... consulta. Ajá. ¿Por qué negativo? O sea, estaba aplicando otra vez fórmula general, porque si yo hago No, eso son 35 ya. sí, pero recuerden que como cuando estamos trabajando con ecuaciones cuadráticas, Ronald, es porque tiene 2 soluciones, una positiva y la otra negativa. O sea, si a mí me dan esta ecuación y me dicen resuelve esta ecuación, el conjunto solución sería 35 menos 35. Pero como para los datos del problema, lo que me sirve a mí es el valor positivo. No me sirve el valor negativo porque las dimensiones no pueden ser negativas, ¿cierto? Por eso es que esta medida de menos 35 se descarta. ¿Quedó claro, René? Sí. Profe, entonces quiere decir, igual usted ahí no lo puso, pero hay que ponerlo, ¿cierto? Lo de, la fórmula general, discriminante, No. para tener las dos, no. No, es que en realidad, Cetura, como aquí me quedó una ecuación cuadrática donde no me aparece el x a la 1, ¿ven que el x a la 1 no está? Como el ejemplo que usted había dado antes. Ajá, entonces como no está el x a la 1, yo puedo despejar la x solita, porque no hay otra x. Bueno, al despejar esta x a la 2, para poder despejarla, tengo que quitarle el exponente 2, y quitarle el exponente 2 implica sacarle la raíz cuadrada. Pero si yo le saco la raíz cuadrada a x a la 2, también tengo que sacarle la raíz cuadrada a 1225, correcto, porque es una igualdad. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo le quito el exponente 2 a la x y me queda la x despejada. Pero la raíz cuadrada de 1225 me daría 35. Matemáticamente, una ecuación cuadrática de este tipo tiene 2 soluciones, una positiva y una negativa, porque si está elevado a la 2, quiere decir que ahí tiene 2 soluciones. De hecho, si ustedes lo plantean, jóvenes, lo plantean como una ecuación cuadrática, sería, porque me quedó muy gruesito ese, x a la 2, ¿verdad? Para poner aquí, x a la 2 igual a 1225, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Si yo lo paso desde el otro lado y lo igualo a 0, me quedaría x a la 2 más 0x, como no me aparece, yo tengo que escribirlo, ¿se acuerdan? Para aplicar la fórmula general. Más 0x menos 1225. Pues no puedo escribir con el cursor. Me da igual a 0. O sea, si ustedes quieren, ustedes lo pueden hacer con esta formulita y aplican ahí la formulita aquí del discriminante que les va a dar positivo y aplican la formulita de x1, ¿verdad? Y aplican la formulita de x2. Entonces les va a dar 2 soluciones. Una que es 35 y la otra que es menos 35. ¿Ok? Aquí yo lo hice rápido porque como no me aparecía este x1, x a la 1, por eso yo lo hice en despeje rápido. Pero pueden hacerlo de la cualquier manera. ¿Ah? Sí, como usted explicaba que si no aparecía en el ejemplo pasado, se hacían rápido, se sacaban raíces y se cancelaban. Pero si no, Cetura lo hace con esta formulita de acá. Y aplica el discriminante, ¿verdad? Que le va a dar positivo. Y aplica aquí la ecuación de x1 y la ecuación de x2. Okay. Igual le va a dar 30 y 30, perdón, le va a dar 35 y menos 35. Lo que yo les recalcaba acá es que esta solución de menos 35 se descarta porque estamos trabajando con las dimensiones de una ventana. Entonces, yo no voy a trabajar con dimensiones negativas, ¿verdad? O sea, yo no digo que una puerta mide de alto menos 150 centímetros, o sea, no. Yo no voy a decir que una ventana tiene de lado menos 35 centímetros. Por eso es que descartamos la negativa. Si trabajamos con el dato positivo, vean que me están preguntando, volvamos a lo que me están preguntando del ejercicio. ¿Cuántos centímetros se necesita de cinta para decorar el borde de la ventana? Con esto yo nada más hallé un lado de la ventana. Pero a mí me están preguntando cuánto ocupo en centímetros para decorar todo el borde de la ventana. ¿El borde qué sería, jóvenes? Perímetro. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado? Lado, más lado, más lado, más lado, o 4 veces por el lado, ¿verdad? Cualquiera de esas dos
dos formulitas. Entonces, si ya tenemos que X mide 35, ¿cuál sería su perímetro? 4 por 35, o sumar 4 veces 35, 35 más 35 más 35 más 35. Eso nos daría 140 centímetros. Entonces, ven que ahí viene la respuesta. Por lo tanto, se ocupa, dice 145 ahora, perdón, 140 centímetros de cinta para decorar el borde de la ventana. Ven que aquí trabajamos inicialmente con la fórmula del área de un cuadrado y después ocupamos la fórmula del perímetro de un cuadrado. Entonces, a veces estos problemitas jóvenes hay que recurrir a fórmulas. Hay uno, por ejemplo, el 2, que se trabaja con el volumen de un rectángulo. Bueno, en este caso sería un prisma, ¿verdad? Estamos trabajando primero con el área de un rectángulo y luego con el volumen de ese prisma de base rectangular. De hecho, ustedes pueden buscarlo ahí en internet, fórmulas de área y volúmenes para figuras geométricas, y ahí les aparece todas. Entonces, a veces hay que buscar formulitas. Si no nos acordamos del área del volumen, de la formulita del volumen, o el área de un rectángulo, o de alguna figura en específico, hay que buscar las formulitas para plantear el problema. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Chicos, ¿vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. En parte sí. Okay. Sí, profe. Déjenme entonces un momentito proyectarles el libro. En la página de la práctica 30, están en la 166. ¿Okay? Ven acá, ¿lo están viendo, chicos? ¿Jóvenes? No, profe. No, profe, se ve lo que usted estaba explicando anteriormente. No. Ok. No. Regáleme un segundito para volver entonces a compartirles la pantalla. Ok. Ahora sí. Ahora sí lo ven, chicos. La práctica 30. Sí, profe, ahora sí. Ok. Entonces dice en este ejercicio, por eso eso ustedes lo hacen, además si quieres te lo podemos resolver ya. Observe las gráficas que a continuación se presentan, las cuales son son una manera de expresar en forma geométrica a un polinomio. Busque en ellas cuáles números hacen que el polinomio representado sea cero. Entonces recordemos que en una ecuación, si nos devolvemos un poquito acá, ven estos ejemplos que nos dan aquí de gráficas. Este polinomio igualado a cero quiere decir que una solución es menos 4, 6 y menos 7. Ven aquí, que aquí está ordenado menos 7, menos 4 y 6. ¿Por qué son estas soluciones? Cuando nosotros hallamos los ceros de un conjunto solución o de un polinomio, lo que estamos hallando en realidad son los cortes con el eje X. Vean esta gráfica, ¿dónde corta? Aquí en menos 7, corta en menos 4 y corta en 6. Esos son los ceros del polinomio, los cortes con el eje X. O sea, cuando yo sustituyo estas X y su resultado me da 0. Vean esta otra gráfica. Si yo soluciono raíz de 2 menos X por 3 más 5X, las soluciones van a ser raíz de 2 y menos 3 quintos. ¿Dónde corta esta gráfica al eje X? Recordemos que este es el eje X, el horizontal, ¿verdad? Corta esta gráfica en menos 3 quintos. ¿Ven la manita ahí donde yo la señalo? ¿Sí la ven? Sí, profe. ¿Ok? Y en raíz de 2. Esos son los cortes con el eje X o los ceros del polinomio. Vean esta otra solución, es una ecuación Profe. de tercer grado. ¿Sí? En esa, ¿cómo sabía usted que raíz de 2 era ahí? Es que Usted como lo no sé. coloca en la calculadora, raíz de 2 es 1,41 aproximadamente. Ah, Entonces, ya. 1,5. Entiendo, gracias. No, con gusto. Ven esta otro polinomio, es una ecuación de tercer grado, quiere decir que tiene 3 soluciones. ¿Cómo resolvíamos esta ecuación de tercer grado? ¿Se acuerdan? Factorizando. Si resolvemos esta ecuación de tercer grado, nos va a dar las soluciones menos 1, 2 y 3. ¿Dónde corta esa gráfica? Si nosotros graficáramos ese polinomio, ¿dónde corta el eje X? En menos 1, en 2 y en 3. Entonces, chicos, esta práctica 30 se resuelve así. Es donde busquen en ella cuáles números hacen que el polinomio representado sea 0. Es decir, busquen los cortes con el eje X. Acá, ¿dónde cortaría en la gráfica 1 al eje X? ¿Alguno que me diga?
como en un medio. Ajá, correcto. Entonces, X, aquí el conjunto solución es un medio. Ponen ahí su solución, y aquí no puedo rayar porque es un PDF, pero ustedes podrían hacerlo de una vez en sus libros. En la primera gráfica, el conjunto solución es igual a un medio. En la gráfica número 2, ¿cuál va a ser su conjunto solución? Y sería -1 y 1. Menos 1 y 1. Ajá, correcto. -1 y 1, porque son los que cortan en el eje X, ¿verdad? No nos fijamos en el eje Y, nos fijamos en el eje que está acostado, en el horizontal. ¿Ok? En la gráfica 3, ¿dónde corta al eje X? Profe, una consulta. Digamos, cuando cortan en el eje Y, como No, eso no esa, me fijo. Para el conjunto solución, el eje Y viene siendo como el C de la constante, o sea, como el numerito solito que está ahí en la gráfica, entonces por eso no me fijo. Me fijo siempre en el eje X. Ok, entonces vean en este caso, en la gráfica 3, ¿cuál sería el conjunto solución de esta gráfica? el 1 dice. X igual a 1. O sea, el conjunto solución va a ser 1. Y en la gráfica número 4, hay 3 cortes. -1, ajá, en medio y Ajá. en 2. Correcto. Entonces, por eso esa práctica 3 la podíamos resolver entre todos. Era muy sencilla. Ok, gracias. ¿Okay? Entonces, no, con mucho gusto, chicos. Ahí, de hecho, buscan las respuestas para que coincida con lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces hasta aquí llegaría la clase. Cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir por correo. Si fuese el caso de que ocuparan que nos reunamos otra vez así por una videollamada, ahí podemos organizarnos. Y ahí los invito, ¿verdad? Yo lo que trato es que las videollamadas siempre sean en la hora de clases para que todos puedan conectarse. Traten de resolver por lo menos 2 ejercicios de cada práctica que les propuse ahí en la tarea y me lo envían ahora en el transcurso del día, no tiene que ser antes de las 10:30, en el transcurso del día para yo poderles contabilizar a ustedes la asistencia. No sé si tienen alguna Perfecto, pregunta. profe. No, profe, a nivel de consulta, ¿vamos a seguir manejando las clases de esta manera, digamos, que se vea una serie de ejercicios? Porque, no sé, la otra temática que estábamos usando de resolverlos en clase, todos individual, como que no pude realmente como agarrarle el hilo. Me gusta mucho este tipo de, así sea un par de ejercicios, pero ya como que le agarra al uno el hilo a todo. No sé si lo va a seguir utilizando de esta manera o no. Sí, Alan, yo prefiero, la verdad. Nada más espero para el miércoles prepararme un poquito mejor, que se vean mejor las imágenes y Igual mejor para ustedes. yo igual así todo lo entendí, todo lo vi bien. Por mí no hay ningún problema, pero sí me gustaría, no sé, los demás compañeros, tratar de aplicar la clase, así sea una hora, pero en este tipo Sí, no, por mí, situación. sí, más bien que dicha que siento que les haya funcionado, ¿verdad? Por mí lo podemos seguir haciendo así. Si ustedes me proponen otra idea, yo con mucho gusto, ¿verdad? Porque así yo no tengo, digamos, es que, jóvenes, ven qué difícil, a los profesores más bien se nos ha duplicado un poquillo el trabajo porque hemos estado haciendo soluciones ahorita me toca conectar a las 10:30 con el otro grupo. Videos, soluciones de prácticas, todo para tratar de mandárselos a tiempo para ir con el cronograma. Entonces, si lo hacemos así, de una vez queda la clase grabada y no tendría que hacerles un video aparte. Sí, claro. No, ¿Verdad? yo lo veo ideal y lógico, entiendo que no estábamos preparados para recibir la clase de esta manera, entonces es un trabajo extra para ustedes, pero es Sí. entendible. No, Profe, lo una importante es que consulta. ustedes entiendan, ¿verdad? Sí. Este video queda en la plataforma de Meet. Voy a ver, creo que yo lo puedo descargar y lo puedo subir en YouTube, voy a ver. Déjenme, porque es la primera vez que grabo un video de este tipo. Sí, es Entonces, que qué raro, no sé a dónde se va a realizar, a dónde se va a poner el video. sí, entonces déjenme ver cómo queda y a ver dónde se los comparto. Ahí les informaré por Classroom. Ok, gracias, profe. Estamos aprendiendo todos hoy. Exacto. Bueno, profe, hasta luego. Muchas gracias Profe. No, con mucho gusto, jóvenes, que Dios les acompañe. Cuídense mucho.